Aún recuerdo verlas correr por los campos de trigo tras mi perro Simón. Él las había mirado a lo lejos y comenzó a ladrar desesperado, corriendo despavorido. Cuando me di cuenta que algo le pasaba, fui en su ayuda, pero era demasiado tarde porque lo habían atrapado entre sus garras. A lo lejos escuché sus aullidos desgarradores al estar siendo devorado por esas criaturas que la verdad no sabía qué eran exactamente. Pero esta no es una simple historia, porque fue una de las más terribles experiencias que viví en aquella casa de campo que un día recibí como herencia de un tío abuelo muy lejano. Pero bueno, les contaré desde el principio. Yo vivía en la Ciudad de México, allá por Coyoacán, desde que era niña con mis padres y mi tía Lucía. Pero 5 años más tarde, sucedió una terrible desgracia. Papá y mamá murieron en un accidente en la carretera. Habían ido de visita con unos parientes hasta Tijuana y el autobús donde viajaban tuvo un percance con un tráiler. Sinceramente fue un golpe demasiado duro, porque a los 12 años había quedado huérfana. Solo tenía a la tía Lucía, quien ya era de avanzada edad. Aunque nunca se casó, y desde que mis padres se casaron, ella se fue a vivir con ellos. Cuando nací, se convirtió en una abuela amorosa, donde a consecuencia de aquel accidente, se tuvo que hacer cargo de mí, no teniendo a nadie más quien me cuidara. La tía Lucía era muy buena conmigo. Me cuidó y educó cuando papá y mamá ya no estaban. Económicamente no nos preocupamos, porque mis padres habían dejado un seguro con una fuerte cantidad de dinero y eso sirvió para mantenernos. Un día, mi tía recibió una llamada de un licenciado desde Tijuana, precisamente porque allá mis padres tenían unos parientes. Este señor mencionó que el señor Benito Núñez había fallecido y había dejado una carta en mi nombre. La tía Lucía estaba desconcertada de la situación, porque este señor era un tío lejano que se había distanciado de la familia por problemas de herencia. Y entre aquello que peleaban, había una casa de campo por aquí en el Estado de México, justo cerca de las faldas del volcán Popocatépetl. Desde luego que yo no sabía nada de la existencia de este señor, pero en la llamada decía que era muy importante que yo recibiera la carta. La tía Lucía aceptó recibir al licenciado Álvarez, y después de 2 días, este se presentó a donde estábamos viviendo. Este señor nos dijo que le pesaba mucho la muerte del tío Benito, y que era su última voluntad que yo recibiera lo único que le quedaba. A decir verdad, no entendía lo que quiso decir, pero al darme el sobre sellado, lo abrí y eran las escrituras de una propiedad. Pero esta se encontraba en el Estado de México, en la zona Ixtapopo. Por otro lado, mi tía Lucía no sabía qué decir. Estaba demasiado sorprendida con la situación, pero se notaba que la hacía muy feliz la noticia. Y bueno, a los 3 días siguientes, decidimos ir hasta ese lugar a conocer la propiedad. El licenciado nos llevó en un primer momento en su auto. Pasamos lo que era el Paso de Cortés y no supe en qué momento se desvió a otro camino. Después nos bajamos del auto para caminar por uno de los surcos de los cultivos, hasta mirar a lo lejos una pequeña casa que estaba junto a un enorme árbol de capulín. El aroma de los cultivos era demasiado agradable, sobre todo porque la brisa del aire era puro en comparación con la ciudad. Y bien, dígame, ¿qué le parece?, dijo el licenciado. Mi tía me quedó observando como preguntando con su mirada qué pensaba de aquella herencia que no podía creer que fuese posible. Sobre todo porque jamás escuché la existencia de ese tío abuelo, o más bien, no recuerdo que me hayan hablado sobre él. Pero a pesar de eso, yo realmente estaba algo emocionada por ese regalo que jamás pensé que recibiría algún día.
La tía Lucía al parecer también sentía lo mismo que yo. Ambas estábamos muy emocionadas y conforme íbamos conociendo la casa, quedamos maravilladas cuando el licenciado abrió la puerta de la que parecía una enorme cabaña. Tenía el techo de teja roja, una pequeña terraza adornada por flores de enredadera y se alcanzaba a apreciar desde abajo una pequeña mesa con sillas de madera. El interior tenía unos muebles cubiertos de polvo, una pequeña chimenea donde había algunos cuadros colgados de una mujer con un niño como de 8 años. Después miré que había unas escaleras que subían hasta una segunda planta. Aquella casa contaba con 3 pequeñas recámaras, la sala, cocina y una especie de despacho u oficina. Era demasiado grande, mucho más a comparación en la casa donde estábamos viviendo en la actualidad, y lo más significativo de todo era que éramos las dueñas de aquella propiedad. Al terminar de conocerla por dentro, nos entregaron las llaves. Después teníamos que firmar unos documentos para el trámite de las escrituras. Mientras mi tía preguntaba cosas sobre el tío abuelo, yo me quedé esperando un rato sentada en aquel columpio que se colgaba de ese capulín. Sin embargo, de repente el viento comenzó a sacudir de manera violenta las hojas de los árboles, provocando que volaran hasta donde yo me encontraba. Escuchaba muy fuerte que soplaba en mis oídos, y justo cuando me detuve para irme con mi tía, ahí en los cultivos, miré que estaba una mujer mirándome fijamente a los ojos. Tenía cabello largo que se meneaba con el viento y una falda larga tipo enagua, parecía de color gris. Al voltear hacia mi tía y regresar la mirada, aquella persona ya no estaba, pero en mi cuerpo sentí un pequeño escalofrío que me heló toditos los huesos. Cuando la tía Lucía me miró, preguntó qué me había pasado, pero yo solo le dije que el aire de la montaña estaba muy helado. Nos regresamos por los surcos de los cultivos y al irme acercando hasta el lugar donde miré a esa mujer, algo ocurrió en mí que me quedé inerte sin poder moverme. Luego la vista se me nubló y habré perdido el conocimiento. Sentí que estaba en un lugar muy oscuro donde escuchaba algo que no comprendía. Era como un gruñido parecido a los perros cuando están a punto de atacar a su enemigo. Quise ver, pero todo estaba negro. Sin embargo, esos gruñidos estaban cerca de mí e incluso podía sentir una respiración agitada. Grité con todas mis fuerzas a mi tía Lucía porque no veía nada. Pero en esos momentos, escuché su voz que me estaba llamando y yo intentaba abrir mis ojos, pero no lograba hacerlo. Entonces, recordé algo que me había dicho mi madre una vez sobre rezar cuando sintiera que algo estaba mal. Recé un Padre Nuestro y en el momento cuando dije las palabras, líbranos del mal, amén, mis ojos se abrieron y estaba tendida en el suelo. Mi tía me tenía entre sus brazos mientras me seguía hablando para que despertara. Le contesté que estaba bien, preguntando qué era lo que había pasado. Pero ella solo dijo que iba caminando tras ello y de repente mi cuerpo se detuvo y caí al suelo con los ojos bien abiertos. Preocupada me sostuvo del brazo para salir de los surcos de cultivos. Ahí estaba el auto del licenciado, donde nos llevó directo a una pequeña clínica que se encontraba en el pueblito de las Faldas del Coloso. Pero al hacer una revisión, el médico me dijo que tenía la presión baja, atribuyendo el padecimiento a la altura del volcán. Pensé que quizás había sido esa la causa de mi desmayo, pero por alguna razón, la imagen de esa mujer del campo estaba grabada en mi cabeza. Y bien, nos regresamos a la casa, pero a la mañana siguiente, el licenciado nos entregó un fajo de papeles con las escrituras y algunos otros documentos que no comprendía.
Sin saber que ese día sería el último de nuestra paz y tranquilidad, nos fuimos a dormir por la noche, pero algo ocurrió que no podía pegar un solo ojo. Sentía un fuerte bochorno de calor que me impedía conciliar el sueño, así que bajé a la cocina por un vaso de agua fría y abrí la puerta de la casa para refrescarme con un poco de aire frío. En esos momentos el viento comenzó a soplar tan fuerte que un remolino de polvo llegó a inundar el espacio de mi pequeño jardín. Y como la casa donde vivíamos no tenía barda, se podía ver la calle junto con las demás casas. Y pues bueno, déjenme decirles que justo enfrente del otro lado de la calle, ahí estaba la misma mujer que había mirado en la casa de campo. Tenía el mismo atuendo, pero esta vez se acompañaba por un extraño animal que parecía un perro. Y digo extraño porque este era enorme y sus ojos tenían un brillo intenso que se iluminaban aunque estuviera todo oscuro. Dejé caer el vaso de agua en el suelo y cuando corrí hacia mi cuarto me corté un dedo con uno de los cristales rotos. Sinceramente eso no me importó y solo me envolví con mis cobijas con el corazón totalmente acelerado. Es que de verdad, no sabía por qué la imagen de aquella mujer me alteraba los sentidos. Tenía demasiado miedo, situación que nunca había sentido. A la mañana siguiente desperté como de costumbre, pero no me di cuenta de que ya eran las 12 del día. Salí de mi habitación para desayunar porque tenía demasiada hambre. Y cuando entré a la cocina, busqué a mi tía, pero no estaba por ningún lado. Así que me puse a calentar algo de comida y el café que se encontraba en la tetera. Después de una hora, ella llegó con una expresión de preocupación, así que le pregunté qué le sucedía, pero solo dijo: «Oye, tenemos que irnos de esta casa». Quise preguntar por qué me había dicho eso, pero no dejó que la cuestionara. Solo repitió una y otra vez que debíamos dejar la casa a más tardar al día siguiente. La casa, al parecer, era de mis padres. Sin embargo, algo grave había ocurrido para que tuviéramos que deshabitarla. Al ver que mi tía hacía sus maletas con su ropa y algunas cosas importantes, insistí que me dijera lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al intentar decir una palabra, entró en un profundo llanto. Pero después de unos minutos, ella habló y dijo algo que me desconcertó a tal grado que no podía creerlo. Es que nos robaron el dinero del seguro de tus padres. Al parecer, ya no hay dinero en la cuenta. No supe qué había pasado, pero ni tiempo nos dio de tratar de recuperar nuestro dinero, porque incluso la casa se estaba pagando con un crédito y el mismo banco la reclamó. A decir verdad, no sabíamos qué hacer, y la única opción fue instalarnos de manera temporal en la casa de campo del volcán Popocatépetl. Realmente no me causaba mucha gracia, pero al no tener otra opción, a la mañana siguiente abandonamos la ciudad. Para nuestra fortuna, en el camino nos encontramos al licenciado, quien se ofreció a llevarnos hasta allá. En el camino iba pensando en el cambio repentino que dio nuestra vida desde la aparición de esa herencia. Al llegar justo a la altura del Paso de Cortés, nos bajamos porque venía algo mareada y necesitaba ir a vomitar. En ese momento un perrito se me acercó. Al parecer estaba muy hambriento, así que me olió y meneó la cola. Y al no tener nada, recordé que en mi chaqueta traía unas galletas, así que las tomé y se las di en pequeños trozos. Cuando mi tía me gritó para irnos, el perrito me quedó mirando con unos ojos enormes que se me clavaron en el pecho y me siguió desesperado. Al verlo llorar para que no lo dejara, miré a mi tía, quien asintiendo la cabeza, me dijo: bueno, está bien, puedes quedártelo. Le abrí el auto y subió para echarse en mis piernas.
Y desde ese momento supe que era cierto lo que decían de los perritos, que ellos te eligen a ti y no tú a ellos. Así que bueno, al verle los ojos caídos y negros, decidí llamarlo Simón. Nos bajamos para entrar por los surcos. Esta vez el licenciado nos dijo que hasta ahí podía dejarnos, así que le dimos las gracias y nos despedimos. Sinceramente, iba a ser difícil acostumbrarse a ese lugar tan alejado de la ciudad. Lo único cerca era el Paso de Cortés, donde podíamos encontrar algunos productos que vendía la gente de los alrededores. Estando ya instaladas, nunca pensamos en cómo lo haríamos para ir al pueblo cercano por provisiones. Aunque de momento no nos preocupamos, porque casualmente había una despensa llena en la cocina. ¿Quién habrá dejado todo esto?, nos preguntamos mi tía y yo, mirándonos a los ojos. Oh, bueno, quizás fue un último regalo, dijo ella. Sí, seguramente, le dije, mirando por la ventana a Simón correr de un lado para otro como si estuviese nervioso. Por la noche, los ruidos de la naturaleza golpeaban la ventana de mi habitación. Me asomé prendiendo un foco pequeño, pero no había nada. Cuando ya estaba a punto de cerrar los ojos, Simón me despertó con sus ladridos asomándose por la ventana. Entonces le dije: «Simón, cállate». Les juro que de entre la oscuridad, escuché y sentí que alguna especie de animal enorme caminaba entre los cultivos de maíz. Se oía como cuando un caballo está galopando. El sonido de las patas del animal o de lo que fuera era demasiado claro. Los gruñidos se hicieron presentes, pero esta vez mucho más fuertes que hasta mi tía se despertó. «Oye, hija, ¿estás bien? No salgas de tu cuarto, por favor». A la mañana siguiente bajé a desayunar. Mi tía ya estaba en la cocina y se notaba algo preocupada o quizás, no lo sé, temerosa. Le dije: «¿Escuchaste eso anoche?». Ella sintió con la cabeza mientras bebía a sorbo su café caliente. Luego hizo una pausa para decir que era normal porque estábamos en medio de la nada y quizás invadíamos un espacio que no nos correspondía. No entendí bien lo que quiso decir, pero lo atribuí que quizás fueran coyotes o lobos salvajes. Me apresuré a terminar de desempacar mi ropa para acomodarla en un pequeño closet. Al abrirlo había algunas cosas que quizás pertenecieron a mi tío abuelo, y entre aquellos objetos descubrí un bloc de dibujo. Pensé que quizás ya era algo viejo, porque las hojas de papel estaban algo amarillas y con demasiado polvo. Al abrirlo para ver el interior, había dibujos de la casa de campo. Parecía que el dueño tenía demasiado talento, porque a decir verdad, cada dibujo estaba demasiado perfeccionado. Al pasar hoja por hoja, los finales me dieron algo de escalofrío, porque ya eran dibujos como macabros, con círculos negros, sombras y árboles pero con el fondo negro. No comprendí por qué cambió la esencia de los dibujos en el mismo dueño. Sin embargo, ya llegando a la última hoja, había una imagen de 3 mujeres con las mismas características de la que miré aquella vez en los cultivos. Pero una tenía el cabello rojo, otra negro y otra como de color blanco. Sus ojos estaban iluminados del mismo color, como medio amarillentos, parecidos al de los gatos. De repente, algo ocurrió que el bloc se cerró de golpe en mis manos y yo lo lancé al piso saliendo de la habitación porque tenía mucho miedo. Cuando iba bajando las escaleras, escuché una pequeña risa macabra a modo de susurro y Simón comenzó a ladrar desesperado. «¡Basta!», le grité, algo alterada. Mi tía preguntó qué me pasaba, así que le dije que estaba bien para no preocuparla y me salí de la casa para tomar un poco de aire.
Sentada un rato en el columpio, mi mente comenzó a ausentarse del presente. Eran como si en mi pensamiento se fueran formando algunas escenas que no eran reales porque las veía como si fuese una película. Se trataba de la misma casa, pero en otro tiempo o quizás otra época. Había un niño sentado en la puerta junto a una mesa con una especie de libreta. Quise entender que era el mismo blog de los dibujos y tal vez ese niño vivía allí. Segundos después, el viento me recordaba que debía regresar a mi tiempo y como arte de magia, mis ojos volvieron a la normalidad. Miré a lo lejos cómo mi perro corría nuevamente de un lugar para otro, gruñendo todo el tiempo. Así que me acerqué hasta donde él estaba y al echarme a correr, llegué a un espacio de los cultivos donde yacía muerto un animal con las tripas de fuera. Parecía que alguien lo había atacado para devorarlo y la verdad que yo me fui de ahí. Y está de más decir que ese día fue el inicio de la pesadilla más escalofriante que jamás pensé experimentar. Escuché a mi tía que me llamó para la comida y me dijo que hiciéramos algo para no aburrirnos. Le pregunté qué era lo que estaba pensando, pero solo respondió que debíamos trabajar en el cultivo de maíz porque el tío abuelo lo había dejado también a mi cargo. Ella me invitó a trabajar los cultivos con el propósito de cosechar el maíz. La milpa aún no tenía espigas, apenas estaba creciendo, pero para el cultivo de estas semillas yo sabía que era todo un proceso laborioso. Esa noche nos fuimos a dormir. Sin embargo, me pasó lo mismo que el anterior, no lograba pegar un ojo. Sentía un bochorno caliente en mi rostro. Aunque esta vez parecía como un aliento que me soplaba en la cara, porque incluso podía oler un aroma medio feo. Intenté dormir acompañada por Simón, pero en ese momento, cuando eran las 12:30 de la mañana, escuché ruidos afuera de la casa. Me levanté y fui a tomar agua asomándome por la ventana, donde veía a alguien que corría de un lado para otro. «Hola, ¿quién anda ahí?», pregunté, pero no recibí respuesta. Claramente miré que no era una persona, sino 3 que corrían entre los surcos. Decidí salir por la puerta con una linterna alumbrando los cultivos, pero estaba tan lejos que no llegaba la luz. Seguido de eso, escuché un galopar que venía desde lo profundo de las milpas. Y en cuestión de segundos, se fue asomando las fauces de un enorme animal donde le escurría chorros de saliva en el suelo. Al quedarme mirando sin poder hacer nada, de entre la oscuridad salió otro animal similar y después otro. En total eran 3, parecían las mascotas del mismo diablo porque incluso sus ojos tenían un brillo intenso. El primero de ellos dio un enorme salto del otro lado, llegando casi a la puerta de la casa. Yo deseaba correr al interior para resguardarme, pero no me fue posible porque antes que intentara moverme, saltaron los otros 2 animales, llegando con el primero y se pusieron en posición de querer atacarme. Cerré los ojos pensando que iba a morir en ese lugar, pero algo ocurrió que hizo desaparecer en el espacio a esos enormes animales. Después me di la vuelta y a lo lejos iban corriendo 3 personas que parecían mujeres para perderse entre la oscuridad. Corrí hasta la casa cerrando a doble llave y quise ir con mi tía para contarle lo que había presenciado, pero al entrar a su cuarto, miré un fajo de documentos donde decía que el juez había fallado a nuestro favor y no había nada que hacer. También miré un resultado de análisis clínicos donde decía que mi tía tenía un cáncer en la matriz muy avanzado. Al ver eso me detuve sin decir nada, entonces me fui a dormir, porque mi tía ya tenía suficientes problemas como para lidiar con lo que le iba a contar.
Al día siguiente nos fuimos a los cultivos para deshiervar las milpas y abonar cada surco. En esa casa había los insumos suficientes, por lo que sin problema continuamos con el proceso. Mientras estábamos echando algo de abono, miré que mi tía se puso algo pensativa. Intenté acercarme, pero una risa macabra llegaba hasta mis oídos cada que el viento soplaba. Era como si una mujer estuviese muy cerca burlándose a carcajadas, pero no había nadie. Cuando ya eran las 4 de la tarde, me quedé sola porque alguien debía preparar la comida. Llamé a Simón para que me acompañara y después salí de los cultivos. Simón regresó para perderse entre los surcos y al pasar unos minutos él no salía. Le grité varias veces pero no respondía y al querer regresar a los cultivos escuché un aullido desgarrador de mi perro. De repente, un galope venía a toda velocidad hacia mí y entre las milpas salió unas fauces con la cabeza de mi perro Simón. Al ver tan espantosa escena, caí al suelo sin importarme que ese animal también me devorara. Cuando desperté miré que estaba en mi cama, así que llamé a Simón con todas mis fuerzas, pero él no estaba. En su lugar apareció mi tía para decirme que lo sentía mucho, pero que el perro estaba muerto desollado. Le intenté decir lo que había mirado, pero ella no dejó que le explicara, solo dijo que descansara y se fue a la cocina. Le llamé a mi tía 2 veces porque quería un vaso con agua, pero al ver que no respondió a mis llamados, caminé hacia su cuarto, pero no estaba. Decidí bajar a la cocina con dificultad para tomar el agua que necesitaba, pero aún así, ella no estaba por ningún lado. Me asomé por la ventana sin encontrarla. Al parecer no estaba en la casa, así que me preocupé al ver que ya era muy de noche para haber ido a otra parte. De repente, escuché nuevamente que galopaban entre los surcos. Al abrir la puerta, unas bolas de luces flotaban en el suelo, mientras que mi tía estaba inerte mirando hacia los surcos. Me acerqué a ella para llevarla dentro de la casa, pero solo me dijo sin querer entrar: «Ella está aquí, viene por mí». Seguido de eso, las bolas de luz enormes que flotaban en el cielo cayeron entre los cultivos. Y en cuestión de segundos, algo comenzó a correr hacia nosotras. Parecía un caballo, pero no lo era. Uno de ellos se acercó hacia donde estaba mi tía, la olió y ella comenzó a caminar hacia los cultivos. Yo intenté gritarle que se detuviera, pero uno de esos animales se lanzó hacia mí, provocando que cayera al suelo. Me miró acercando sus enormes fauces para rugirme como un león. Luego, al pasar su garra cortándome la piel del brazo izquierdo, de un salto llegó hacia mi tía y en cuestión de segundos se perdieron en la oscuridad. Le grité a mi tía porque no podía ponerme de pie, pero ella no respondía, parecía que la misma oscuridad se lo hubiese tragado. Cuando pasaron unos minutos, logré levantarme, después la fui a buscar, pero no pude hallarla. Sinceramente no podía creer que esos animales se la hubiesen llevado, o realmente no sabía lo que eran en realidad. Cuando amaneció bajé caminando, llegando hasta el Paso de Cortés. Allí le pedí ayuda a un turista, quien me llevó a levantar una denuncia al pueblo cercano. Las autoridades buscaron a mi tía en esa área, pero no la hallaron por ningún lado. Les traté de contar lo sucedido, pero al ver que se burlaban, ya no dije nada, solo sabía que mi tía había desaparecido. No tuve de otra que regresarme a la ciudad, siguiendo la búsqueda de mi tía. Aunque días después, llegaron a mi casa unos oficiales con una orden de aprehensión en mi contra. Me acusaban de haberle hecho daño a mi tía, y aunque traté de contarle lo de las mujeres y de los animales enormes, lo único que conseguí
fue que me trasladaran a este hospital psiquiátrico donde he pasado los últimos 10 meses. De mi tía ya no supe más, hasta ahorita no la han encontrado. Pero lo más extraño de todo eso es que sueño a esas 3 mujeres, con mi tía junto a ellas, sosteniendo la cabeza de mi perro Simón. Hola, ¿qué tal querida comunidad? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho de este relato y sobre todo que hayan tenido un bonito fin de semana. Y como ustedes saben, para mí es un honor poder mandarles saludos y por esta ocasión quiero mandar saludos a algunos miembros de la comunidad. Le mando un especial y afectuoso saludo a Ivonne Romero del Estado de México, quien hace unos días cumplió años. De verdad, espero que lo hayas disfrutado y te la hayas pasado bien. Muchísimas felicidades. Y de igual forma, un especial saludo para Saúl Hernández. Les agradezco muchísimo todo el apoyo, saludos y los quiero mucho.